vamos con más asuntos. Esta misma mañana, hace apenas unas horas, hemos conocido que China finalmente aplicará aranceles al porcino europeo tras una investigación que comenzó en 2024 por competencia desleal. Aranceles que podrían llegar hasta el 19,8%. Les recordamos que Aragón es uno de los principales exportadores de cerdo. El 12% de todo lo que sale desde España es porcino y productos del porcino aragonés, y que nuestra comunidad cuenta con hasta 4.000 explotaciones. Queremos hablar con Alexis Ortega. Él es profesor de la IAE Business School. Muy buenos días, Alexis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con esta información sobre la mesa, lo primero que nos preguntamos es cómo va a afectar esta medida, estos aranceles, a nuestra comunidad y a las empresas que exportan porcino a China. Bueno, un arancel por principio siempre no es una buena noticia. De alguna manera dificulta las exportaciones, hace mucho más caros los productos en nuestros mercados de destino. Hay que tener en cuenta que España es el tercer gran productor mundial de carne de porcino y la primera potencia dentro de la Unión Europea, y por lo tanto cualquier arancel, como le digo, es negativo. Lo único que pasa es que, claro, ahora mismo prácticamente si lo vemos en perspectiva, nos alejamos de ese 62,4% que se había anunciado contra el porcino europeo de manera temporal el pasado mes de septiembre, en donde prácticamente eso sí que desató las alarmas, y por lo tanto, dentro de lo que cabe, es una mejor noticia, puesto que prácticamente se ha quedado en una tercera parte de lo que se nos había amenazado. Incluso si vamos por algún tipo de empresas, hay empresas a las cuales han aportado datos y se han prestado a esa investigación por competencia desleal, en donde prácticamente será un arancel mínimo del 4,9% y algunas del 9,8%, algunas de ellas muy famosas y muy conocidas en el sector en España, hasta ese 19,8%. Por lo tanto, digamos que hay una de cal y una de arena en esta noticia. Eso es importante reseñar, lo que es hasta el 19,8%, como bien acabas de apuntar. Hay empresas aragonesas que simplemente van a tener que pagar, que van a tener que pagar ese 4,9%. Alexis, pero ¿cómo puede golpear estos aranceles, aunque sea en distinta forma, a la industria del porcino? Obviamente significa un mayor coste para la exportación, en el sentido de que va a depender muy mucho de la elasticidad de la demanda en el país. Necesitamos nosotros seguir manteniendo esos niveles de exportación, entonces hay dos caminos. O vendemos al mismo precio y hacemos que el consumidor chino, por ejemplo, en este caso, sea el que pague ese 4,9%, claro, o el 19,8%, o sencillamente nosotros, para no perder margen o cuota de mercado, asumimos directamente nosotros ese arancel rebajando nuestros precios. Esas son un poco las dos estrategias. China es un mercado muy competitivo y por lo tanto, de alguna manera, cualquier arancel que se ponga, buena parte de él va a recaer en los importadores. Por lo tanto, de alguna manera, que sea un arancel va a significar una merma en los márgenes de las empresas, pero insisto, estábamos hablando del 62,4%, lo cual de alguna manera digamos que es en parte asumible. Sí. Hay que tener en cuenta también, para efectos de lo que pueda significar para la economía de Aragón, que estos aranceles se producen como represalia, en cierto modo, aunque estén encubiertos detrás del sacrosanto tema de la competencia desleal, por el tema de los vehículos eléctricos. Y hay que tener en cuenta que España es el noveno productor de vehículos eléctricos del mundo, y buena parte de esa producción está también obviamente en Aragón, con lo cual de alguna manera digamos que perjudica obviamente al sector porcino aragonés, que es muy importante, pero de alguna manera está también contribuyendo al sector automovilístico aragonés, claro, desde el otro lado de manera positiva. Estamos ante una guerra arancelaria entonces, porque ya se están mezclando, como bien acabas de apuntar, diferentes industrias. Claro, no, eso es prácticamente desde hace bastante tiempo estamos en una guerra arancelaria muy potente. Ya no solo desde que Donald Trump en abril habló de ese día de la liberación, en donde prácticamente puso sobre la mesa una batería de aranceles importantísimas y que por lo tanto de alguna manera nos estaba perjudicando. Vivimos en una situación un poco complicada a nivel internacional, el comercio internacional se puede ver muy perjudicado. Se ha acabado esa etapa dorada en donde los aranceles tendían a cero y el sector exterior se convertía en un motor de crecimiento a nivel global, y ahora las dificultades de todas las economías, pues como siempre, nos llevan a una especie de cerrarnos en nosotros mismos y en generar una situación de aranceles. Espero que aprendamos un poco de la historia y esto no sea el camino
que debamos seguir de ahora en adelante, sino que intentemos de alguna manera hacer lo que ha sucedido realmente, un aviso de un 62,4% de arancel que luego se queda en apenas un 20%. Seguimos en la guerra, pero siempre debe ser buena noticia que intentemos de alguna manera que con lo que juguemos sean armas no de destrucción masiva como son los aranceles y aranceles excesivamente altos. Bueno, desde luego, pues Alexis Ortega, muchísimas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Bueno, Iván, interesante todo lo que nos aportaba este profesor de la IA Business School, que nos ha dado matices relevantes también. Sí, matices que yo quiero decir, en esta guerra arancelaria que China mantiene con la Unión Europea y en la que España ha sido la cabeza discordante, porque España desde el principio se ha mantenido, por intereses obviamente, pero España y China tienen buenas relaciones y buenas relaciones económicas, pero obviamente estamos dentro del saco de la Unión Europea y no nos podemos librar. Pero es verdad que, bueno, que el hecho de que haya empresas españolas y aragonesas que vayan a tener esos porcentajes menores también hace que estemos en una ventaja competitiva con rivales, con competidores europeos. Es decir, que incluso a lo mejor nos puede beneficiar en el sentido en el que, bueno, dentro de la Unión Europea vamos a ser los que vamos a tener unos aranceles menores, con lo cual nuestros productos van a costar menos a los chinos que los productos pues polacos o de otros productores de cerdo importantes en la Unión. Y esto va en la línea de lo que ha ocurrido, yo creo, en los últimos meses, en la que hemos visto, pues por ejemplo, con el caso de la gripe porcina, como China se ha abierto a la regionalización de la importación, donde ha decidido que, bueno, que Cataluña no, pero Aragón, por ejemplo, sí, y otras medidas en las que China ha favorecido a España dentro del castigo general de la Unión Europea, que al final son cuestiones geoestratégicas muy complejas y que acaban influyendo en el territorio, pero en la que, bueno, España, hay que recordar, y yo creo que está saliendo bien parada dentro de que, bueno, este tipo de medidas siempre tienen su impacto en la economía pequeñita. La pena es esa, que cualquier arancel, por pequeño que sea, tiene ya un efecto. Y luego recordar el año tan terrible, entre comillas, que está viviendo el sector porcino español, el aragonés especialmente, por la proximidad con Cataluña, con la peste porcina africana, y tocamos madera de quedarnos como estamos, porque ya si apareciera algún caso sería definitivo. Así es, Miguel. Bueno, yo no acabo de ver la teoría de los vasos comunicantes que el experto hace entre el mundo del coche eléctrico y el del porcino. Yo creo que nos puede ir bien en los dos sectores, ¿no? Efectivamente, en el del coche eléctrico nosotros somos grandes beneficiados de la expansión china y del aterrizaje chino en España, porque evidente son los proyectos que hay aquí de megafactorías y muchas más cosas, en fin, todo lo que ya conocemos, y podría irnos bien en el sector del porcino. Todo arancel acarrea un problema y es mala noticia, eso es verdad. Ahora bien, vamos a ver cómo se repercute, porque da varias pistas, se olvida una, no sé si astutamente, es el mercado destinatario de la exportación, es decir, el precio que van a tener que pagar los chinos por consumir productos españoles, aragoneses en este caso. No olvidemos que hay 300 millones de euros en juego para Aragón en esa exportación a China. Bueno, veremos cuando Trump manifestaba, como decía Jorge, un incremento brutal con ese anuncio de los aranceles. Hombre, los primeros eran los americanos, a ver cuánto nos va a costar esto, que al fin y al cabo es un impuesto indirecto que tiene que pagar el consumidor en destino, ¿no? Entonces vamos a ver también los chinos hasta qué punto quieren pagar más por un producto premium, que lo es, eso no hay ninguna duda. Pero también el mercado tendrá que ser flexible en España, es decir, una parte será para el productor, que está muy baqueteado y un año malísimo, y todo lo que puede pasar, y no está pasando de momento, pero también las empresas tendrán que ganar menos, quiero decir, tendrán que poner algo en la fiesta, es decir, el arancel al final es malo para todo, pero no nos olvidemos la tercera pata, que es el consumidor, donde su gobierno decide que el mismo producto premium que consumen y consumen bien es más caro, puesto en los viales de allá. Algo tendrán que poner ellos, aparte de poder elegir en un producto peor y más barato, que también va a ser posible. La Unión Europea en España tiene mucha confianza en el mundo porcino, pero no acaba el porcino en Europa. Hay otros productores hispanoamericanos que van a ver lo que decimos nosotros en otros mercados, nuestra posibilidad de negocio, porque hay un problema para el que era referente, que era España. No sé si ha quedado un poco claro o muy confuso, pero esa es la idea. Me pregunto, Miguel, si Europa tiene la fuerza también de poder, de alguna manera, contraatacar, tal como apuntaba el experto en esta guerra de aranceles, o esto se queda aquí. Que no soy negacionista de Europa, no le concedo ninguna fuerza a la Unión Europea en nada, ¿no? O sea, en nada. No tenemos nada que nos una, quitado el euro, ¿no? Cada uno hace la guerra por su cuenta.
inmigrantes sin solucionar, bueno, idioma, todo, quiero decir, es un caos, ¿no? Queremos parecernos a América, pero no sabemos cómo hacerlo por las cuotas de poder y los reinos de taifas que hay en Europa y que nos siguen perpetuando como si los problemas españoles no fueran europeos. Nadie tiene en Europa un problema de inmigración, lo tiene España. ¿Lo tenía Italia? Bueno, lo tenía Italia. Hombre, es un problema europeo. Yo creo que nosotros, esta generación que estamos aún, no tenemos la constancia de haber nacido en Europa, ¿vale? Nosotros que nacimos en España nos han metido en un paquete que lo llaman Europa y que se supone que vela por nuestros intereses, y lo estamos viendo en un conflicto armado. No tenemos ni ejército. Quiero decir, es que los americanos, claro que son un estado de referencia, tienen ejército y tienen muchas más cosas. Y algo muy importante que es, y eso no se compra ni con una ni con tres, la sensación de pertenencia. En España no hay pertenencia a la Unión Europea, es meramente un acuerdo, un convenio, lo que hemos firmado, y bueno, estamos ahí como podíamos estar en otro lado, pero de momento ahí estamos.